Bien, estamos entonces en la segunda epístola del apóstol Juan. En segunda Juan había empezado a exponer y enseñar este libro y había dicho a un principio que lo íbamos a hacer en dos partes. En la primera parte estuvimos hablando sobre el amor de los hermanos que debían tenerse el uno al otro. Y vamos a continuar hoy en esta segunda parte con segunda Juan desde el capítulo 1, bueno, solo tiene un solo capítulo, del verso 7 al 13. Entonces esta sección de este pasaje se encuentra dentro de un subtítulo que está enmarcado en nuestras Biblias, que es exhortaciones, ¿no? Entonces, vamos a leer desde el capítulo 4 para poder entender un poco hasta el final. Sin antes, podemos orar para que el Señor nos pueda ayudar a entender su palabra y que Él nos esté hablando hoy al corazón. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde que podemos estar reunidos hoy en tu nombre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por tu misericordia, Señor, al permitirme compartir tu palabra frente a mis hermanos. Te ruego, Señor, nos ayudes hoy a poder entender tu palabra, a ser exhortados por tu palabra y ayúdanos a madurar por medio de ella, Señor. Queremos darte gracias porque hoy estamos reunidos, Padre, y que tú tienes misericordia de nosotros al hacernos escuchar tu palabra, Señor, y al compartir tu palabra. Hoy vamos a estar hablando sobre el engaño, sobre las sutilezas quizás del engaño. Te rogamos, Señor, nos ayudes a entender y a discernir respecto a muchas teorías de engaño que van por el mundo, Señor. Gracias, Padre, y ruego, Señor, nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título que le había podido poner, no había tardado algo para ponerle un título a este pasaje. Y el título que le había puesto a este pasaje es Alertas al engaño. Alertas al engaño. Y vamos a leer desde el versículo 4 y dice, voy a estar leyendo la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, y dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Y este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. El verso 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo.
Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Bien, entonces es una carta escrita por el apóstol Juan a esta iglesia donde estaba sucediendo o estaban por venir falsos maestros. Y el apóstol Juan les advierte por medio de esta carta de cómo deberían proceder con esas personas que estaban falseando el evangelio, que estaban diciendo que Cristo no ha venido en carne. La verdad principal, dice, la centralidad de Cristo en el evangelio que salva es muy importante, porque lo que hacemos viene en recordar quién es Jesucristo para nosotros como creyentes, qué es lo que hizo por nosotros y dónde está en este momento. Esto a fin de no caer en los engaños de gente que con perversas intenciones tratan de desviarnos acerca del verdadero entendimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que es un Dios encarnado, que murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió al cielo. Como introducción podemos decir que negar la encarnación de Cristo es mortal para nosotros como creyentes. Eso debemos tenerlo muy en claro. Justamente el propósito de Juan en esta carta es advertir a los lectores la presencia de estos anticristos que negaban la encarnación de Cristo, mostrándoles cómo debían proceder ante esta situación. Ese es el objetivo del apóstol Juan a esta iglesia. Y he querido dividir este pasaje en 4 puntos. El primer punto dice la causa de la exhortación. Y es evidente ahí los engañadores en el verso 7. 2, una exhortación al cuidado de no desviarse y permanecer. Una exhortación al cuidado de no desviarse y permanecer. El verso 8 y 9. Como tercer punto, vamos a estar hablando sobre la hospitalidad del creyente. ¿Cómo debe de ser la hospitalidad del creyente frente a esas personas? En el verso 10 y 11. Como cuarto punto, vamos a estar hablando sobre una despedida con miras a una visita, lo cual habla de una comunión y del gozo que es estar juntos, cara a cara. Bueno, entonces la causa de la exhortación eran los engañadores, en el verso 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Bien sabemos entonces nosotros que esta herejía es tan letal que acaba completamente con el evangelio. De ahí su importancia de desnudar a estos engañadores. En la mente de Juan, y según el significado de las palabras en griego, un engañador es como un vagabundo que va por ahí, que engaña y que conduce al error. No es alguien simplemente que divulga una falsa doctrina o una falsa enseñanza, sino que es alguien que trata de conducir a una vida errada,
lo cual es esto algo intencional en ellos. Como dice ahí en 1 Juan 4, 1 al 6, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces estos maestros estaban en contra de Cristo y se mostraban y se muestran por no confesar y atestiguar la encarnación de Cristo. Son los mismos, ¿no?, que ahí en 1 de Juan 2, 18 al 23 dice Juan: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es aquí donde habla sobre la advertencia de los anticristos. Ahora, muchos de estos engañadores o impostores, y esto es quizás clave decirlo, han salido de las propias iglesias. Como acabamos de leer, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Muchos de esos engañadores habían salido de la propia iglesia. Como dice también en Hechos 20:30, dice: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Y en 2 Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Es por eso que nosotros debemos, como iglesia, estar muy atentos, alertas, tanto interiormente como exteriormente. No debemos olvidarnos, hermanos, que el corazón de cada uno de nosotros, alejados de la palabra de Dios, es como una máquina de crear mentiras, de crearnos falsas expectativas. Y cuando digo que debemos estar alertas, interiormente, es reconocer nuestro corazón. Y a esto me refiero a algo específico, ¿no? Cuando muchas veces nosotros estamos en desobediencia o en rebeldía. Es ahí donde podemos estar en contra de Cristo.
podemos fácilmente engañarnos a nosotros mismos. Y esta obediencia o estar con Cristo y no contra Él no es simplemente una confesión, sino una vivencia, algo real en nosotros. No es que ahora, si nosotros no negamos esta doctrina importante, pero vivimos contrario a ella, por más que nosotros podamos estar confesando que Jesús ha venido en carne, pero nuestras acciones dicen lo contrario, podemos estar en contra de Cristo. Recordemos que nuestras palabras y nuestros hechos van juntas, que no son separadas. Y cuando digo que deberíamos cuidarnos exteriormente, es cuidar con quienes nos relacionamos. Es no participar con aquellos que niegan las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Cristo. Y como punto número 2, vamos a hablar sobre una exhortación al cuidado de no desviarse y permanecer. Ahora también, antes de pasar a este segundo punto, algo que nos puede ayudar a identificar a estas malas doctrinas y tener cuidado frente a ellas, es estar adiestrados en la palabra. Para poder tener un discernimiento espiritual. Y como creyentes es algo para lo cual estamos preparados, ya que Él por medio de su Espíritu prometió ayudarnos. Entonces esa es la causa de la exhortación, los engañadores. Y debemos aprender a identificarlos, no simplemente de nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Entonces, pasamos ahora a una exhortación al cuidado de no desviarse y permanecer. El verso 8 y 9 dice: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundantes recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y es de aquí, ¿no?, el motivo del título de este sermón, que es alertas al engaño y tener cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa, dice el anciano. Y esta es una advertencia similar, ¿no?, a la de Hebreos 2:1, donde dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, dice Hebreos 2:1. Y cuando dice, para que no pierdan lo que hemos logrado, según había consultado un comentario Beacom, dice que puede ser traducido: tened cuidado de que esos engañadores
Tened cuidado de que esos engañadores deshagan el trabajo que los apóstoles y evangelistas han realizado en vosotros, sino que reciban el fruto completo de él. Y en esta parte también es necesario mencionar el trabajo de los pastores, el trabajo de quienes velan por nuestras almas. Por lo tanto, es mejor siempre obedecerles. Como dice Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces Juan puede estar expresando ahí un temor de que su obra misionera haya sido un fracaso, ya que sus lectores podían ir desviándose de la verdad que él y muchos obreros les entregaron, sintiendo lo mismo que Pablo, ¿no? Allá en Gálatas 4:11, que dice: temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Lo que Juan más bien quiere es que reciban abundante recompensa. Los verdaderos creyentes lo recibirán, porque a pesar de los pecados que cometieron, Dios no olvidaría lo que había hecho por él, lo que habían hecho por él, ¿no? Y ahí en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El Señor no olvida lo que nosotros hacemos por Él. Sin embargo, la plenitud de la recompensa puede ser amenazada. Ahí en 1 Corintios 3:11 al 15 dice: pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, por otra parte, todo el que se desvía y no se mantiene firme a la enseñanza de Cristo, no es de Dios, no es creyente. En el verso 9 indica que alguien que se desvía como quien, indica de alguien que se desvía como aquel que se adelanta mucho, como aquel que corre demasiado, como aquel que quiere ir lo más lejos de lo establecido. Esas personas realizan un progreso falso y, en pocas palabras, tratan de ser más listos, ¿no? Muchos de ellos, que los demás respecto a la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, esos que se desvían y no permanecen en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. Entonces, la enseñanza o doctrina de Cristo sí importa. Estas personas que se desvían tratan de
tratan de vivir en una vida espiritual superior a la de los demás. Entiéndase esto como personas que se dicen más entendidas, pero en realidad su progreso es falso. Ese es aquel que se desvía, de aquel que quiere adelantarse más. Es entendida así. Y aquí cito un comentario Alertas en Cristo. Dice, la doctrina de Cristo es la prueba de la verdad, una base para la comunión y un vínculo para la cooperación mutua. Algo que es bueno también aclarar en esta parte es que no está en contra de crecer en el conocimiento de Cristo, sino al contrario. Lo que aquí está diciendo Pablo no está diciendo ahora no crezcan, sino que muchos de ellos ya tienen malas intenciones. Y lo que más bien se dice en las Escrituras en 2 Pedro 3:18, más bien se dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, en este permanecer, hay una palabra que se encuentra permanecer. ¿Qué significa permanecer? Este permanecer significa estar firmes en la doctrina de Cristo y no tratar de cambiar o tergiversar la enseñanza, la doctrina a nuestro parecer. Como por ejemplo, tratando de racionalizar muchas veces algunos problemas que tenemos en nuestra relación con algunos hermanos. En esta exhortación, en este pasaje de exhortación, también habla de amarnos los unos a los otros. Y cuando alguien no está en paz con su hermano y está queriendo racionalizar o está queriendo sustentar su pecado, entonces ese puede estar engañándose a sí mismo y por ende ir en contra de Cristo. Y un aspecto en cuanto cómo podemos desviarnos como iglesia, como hermanos. Otro aspecto de cómo podemos desviarnos como hermanos en la iglesia es por medio del orgullo. Cuando nosotros albergamos un orgullo en el corazón, entonces es una forma de estar en contra de Cristo, porque estamos en desobediencia. Y más bien algo que debemos de hacer es perdonar y olvidar. Eso en cuanto a la exhortación al cuidado de no desviarse y permanecer en la sana enseñanza. Y más abajo dice en el verso 10 y 11, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Esto a simple vista parece ser duro y parece contradecir a la hospitalidad que los creyentes debemos de tener frente a las personas.
En esos tiempos era normal que maestros itinerantes se alojaran en casas ajenas, debido a los largos viajes que hacían. Para ese tiempo también maestros cristianos realizaban viajes llevando el Evangelio. Es de esa forma que el ministerio pastoral evangélico y misionero dependía de maestros itinerantes. Entonces estas casas no simplemente les daban techo, sino que les proveían de alimento y de cobija. Y de esa manera así ayudar en su labor. Y en el verso 10 y 11 nos manda más bien lo contrario, a no recibir en casa al falso maestro. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar estos versos con pasajes donde más bien se amonestaba a ser hospitalario, a abrir sus casas a los visitantes, como ahí en Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad? En Hebreos 13:2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en 1 Pedro 4, del 8 al 10, dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial. Úsenlo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora aquí ciertas particularidades que podemos encontrar o a las cuales quizás podemos preguntarnos, tomando en cuenta también, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que convivir con los enemigos, debido a que ellos iban a Él, muchos a tentarle, muchos a tenderle trampa. Y en esta parte creo que debemos ser hospitalarios con todos, con todas las personas, aun con no creyentes, pero siempre y cuando esto no nos lleve a participar en los pecados, en sus pecados y en los pecados del mundo, de ellos. Una cosa es ser hospitalarios con personas que no profesan tu fe, pero otra cosa es participar con ellos. Y es algo que nosotros debemos de abstenernos. Ahora debemos recordar que estas personas que enseñaban se oponían abiertamente a una doctrina clave del cristianismo, que es la encarnación de Cristo. Eso les convertía en enemigos, en anticristos, personas muy peligrosas para nuestra fe, a tal punto que dice más abajo, ¿no?, que no debían ni saludarlos. Ahora, saludarlos hay que tener en cuenta también que significa, no es un saludo como una simple formalidad en ese tiempo, sino como una expresión genuina de estímulo, como diciendo, como colaborando a lo que estaban haciendo. Eso se daba a entender como un saludo en ese tiempo. De ahí pues dice que el que lo saluda participa de sus malas obras.
Entonces, y también una pregunta, ¿no? ¿Quién no conoce, ¿no? De familiares o de amigos que están promoviendo estas enseñanzas? ¿Hay alguien aquí que quizás no conozca de estas personas que promueven enseñanzas contrarias al Evangelio? ¿Hay alguien aquí que no conozca? Sin ir lejos, ¿no? En nuestra propia familia podemos ver eso. Y creo que todos conocemos a esas personas. Ahora, pensando también en eso, en que cómo podemos convivir con ellos. Bueno, si son personas bien cercanos, creo que debemos de acercarnos a ellos en oración. Y si no lo son, yo creo que es bueno dejar bien en claro nuestros principios. Bueno, y también orar por ellos. En el trabajo donde yo estoy, bien conocen ellos que no puedo participar de muchas cosas que ellos participan. Como en este fin de año, el director nos dijo que iba a sacar un instructivo donde nos obliga a ir a un local a poder, por ejemplo, hacer la clausura del año. Y hablando ahí, ¿no? Con valentía también, y creo que debemos de hacerlo frente a todos. Es conveniente para nosotros dejar en claro que nosotros no podemos ser partícipes de muchas de esas actividades. Y es de esa forma que podemos convivir con ellos, con esas personas que se oponen a la enseñanza de Cristo. Y hay algo también que nos conviene hacer con muchas de esas personas, es no tratar de imponerse a ellos, de no tratar de obligarlos, como queriendo ganar una conversación, ¿no? Sino que ir con mansedumbre, con las cosas bien claras. Eso, digamos, como aplicación para nosotros en este tiempo. Porque un anticristo no viene, no así, muchas veces de frente, sino que quiere introducir sus herejías de manera disimulada. Es como muchas sectas, ¿no? Que vienen y tocan nuestras casas y nos quieren hablar del Señor. Pero a medida que nosotros les abrimos y les damos la bienvenida de manera continua, entonces nos damos cuenta de sus creencias. Y por último, una despedida con miras a una visita. Y ahí en el verso 12 y 13 dice: aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Esas reuniones presenciales que conllevaban por lo general un viaje largo, ¿no? Porque para poderse reunir tenían que viajar. El apóstol Juan tenía que viajar a la iglesia, tenían que viajar al lugar donde estaba la iglesia. Si bien los viajes eran largos y pesados,
Juan no lo hacía por obligación, sino porque había un afecto de amor en ellos o entre ellos, porque había algo que los unía en común, que es el Evangelio. Y un encuentro provee mucho más gozo del que permite una carta escrita. De ahí que dice, para que su gozo sea completo. Cuando la comunión es presencial se puede, cuando no, la comunicación es presencial no se puede malinterpretar el mensaje, lo que uno quiere decir. Por eso es que quizás dice, que tiene muchas cosas que escribirle, pero que no quiere hacerlo con papel y tinta, sino que quiere ir a verlos y estar con ellos y hablar con ellos cara a cara. Y en el último versículo, si bien puede ser que esta carta esté dirigida a una dama y a sus hijos en particular, lo más evidente es que sea una iglesia no local y sus miembros, y no así una persona en particular. Entonces, si no hay amor y comunión en una iglesia, puede que haya un mal entendimiento de lo que les une. Si nosotros decimos que aquí debe de haber comunión y amor en la iglesia, ¿por qué debe de ser esto? Tenemos comunión los unos a los otros porque tenemos simplemente un afecto emocional. Tenemos comunión y amor entre nosotros porque nos debemos algo. No, sino que tenemos comunión y amor los unos con los otros porque nos une algo en común. Y ese algo en común es Cristo. Es ese Cristo venido en carne, que no es como muchos decían, que era simplemente como un espíritu que había bajado a Jesús en el momento de su bautismo y en el momento de su muerte la había abandonado. Hay muchas teorías así enseñadas en el mundo. Pero lo que a nosotros nos une es a un Cristo venido en carne, que ha muerto por nosotros, que es 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que nos hace tener comunión los unos a los otros. Ahora, cuando no hay también comunión en la iglesia, cuando aparentemente no hay ese amor, puede que haya un espíritu muy grande o un espíritu fuerte de orgullo en los corazones, ¿no?, de los creyentes, el cual se debe reconocer y trabajar en él. Entonces, la importancia, ¿no?, de una comunidad cristiana es que crezcan en amor. Y ese amor se da perdonando, olvidando y orando los unos por los otros. Y este amor y unidad más fuerte también se da cuando nos estamos confesando nuestros pecados los unos con los otros. Y así tener una verdadera comunión.
Y confieso que muchas veces eso es algo difícil por los pecados en los cuales muchas veces caemos. Entonces, como conclusión, como tarea para todos nosotros, una forma de estar fundamentados en su palabra, sin desviarnos y permaneciendo, es no perder la oportunidad de leer, oír y aprender de su palabra. De la palabra de Dios, y estar involucrados en una iglesia local verdadera, sirviendo a los demás y permaneciendo en oración constante a fin de ser guardados de falsas doctrinas. Esto puede responder a una pregunta, ¿no? De cómo tener cuidado. Es haciendo esas cosas, participando en una iglesia y trabajando en ella. Es eso que les quería compartir, hermanos. Dios quiera que seamos guardados de tales engaños, que si bien pueden venir de afuera, pero también pueden venir de dentro, de la misma iglesia, de nuestros mismos corazones, por causa de nuestros pecados. Que Dios nos guarde de ser unos anticristos o ir en contra de la sana doctrina. Que Dios nos ayude en eso, porque confiar en nosotros no podemos, sino confiar única y solamente en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque una vez más nos haces entender cuán frágiles somos ante el engaño. Ante engaños externos y ante engaños internos. Te rogamos, Señor, nos ayudes a estar alertas al engaño. Y trabajar y arrepentirnos de esa participación de tales engaños, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros que nos guardes y nos ayudes, y ante todo nos ayudes a crecer en ti, nos ayudes a madurar en ti, Señor, y ser firmes en lo que creemos, no torciendo el brazo, no jugando con el pecado, Señor. Te rogamos nos ayudes a conducirnos en este mundo de manera que te honremos, Señor, y no traicionemos a lo que tú nos has dado, a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.